Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Cyber Podcast for You. Hoy nos adentramos en una historia realmente sorprendente. Una que parece sacada casi de una novela, pero es totalmente real. Totalmente. Vamos a hablar de Shannon Ross Miller. Exacto. Una jueza municipal de Conrad, un pueblecito de Montana, en Estados Unidos. Que después de los atentados del 11 de septiembre, su vida dio un giro radical. Se convirtió en una especie de agente contra el terrorismo yihadista. Sí, es una historia fascinante. Todo empezó, como dices, por el 11S. Ella sintió una necesidad muy fuerte de entender qué había detrás de esa ideología, ¿no? Claro, como mucha gente en ese momento supongo. Sí, pero ella fue un paso más allá. No se quedó solo en entender. Se propuso actuar. ¿Actuar cómo? Pues decidió que iba a infiltrarse. Así, directamente. Infiltrarse en comunidades extremistas en Internet. ¡Ostras! ¿Desde su casa en Montana? Desde su casa en Montana. Con sus propios medios. Una misión autoimpuesta, vamos. Eso es. Muy audaz. Y muy peligroso, imagino. Muchísimo. Pero lo hizo de una forma muy metódica, ¿eh? No fue a lo loco. ¿Cómo lo planteó? Porque pasar de ser jueza municipal a esto... Pues mira, lo primero fue crear identidades falsas. Online, claro. Vale. Y no cualquier identidad. Creó perfiles masculinos yihadistas. El más conocido fue Abu Zeida. Abu Zeida. O sea, que se hacía pasar por un hombre extremista. Exacto. Para poder moverse en esos círculos, ganar confianza... ¿Y cómo conseguía ser creíble? Porque no es fácil, supongo. Nada fácil. Requiere una dedicación enorme. Para empezar, se puso a aprender árabe por su cuenta. ¿En serio? ¿Aprendió árabe? Sí. Fundamental para entender los foros, los chats, la propaganda. Y luego la parte técnica. Pues usaba herramientas para ocultar quién era y desde dónde se conectaba. Proxies, por ejemplo. Proxies. ¿Eso qué es exactamente? A ver, de forma sencilla. Es como si navegaras por Internet a través de un túnel. Tu conexión real, la de Montana, queda oculta y parece que te conectas desde otro país. Ah, vale. Para despistar. Justo. Y no solo eso, llegó a colaborar en el desarrollo de software malicioso, de malware. Ella. La jueza. Ella. Concretamente en Keyloggers. Keyloggers. Eso ya suena más serio. Explícanos un poco qué es. Pues imagínate un programa espía, muy pequeño, que instalas en el ordenador de alguien sin que se dé cuenta. Ya. Y ese programa graba todo lo que esa persona teclea. Contraseñas, mensajes, todo. Madre mía. ¿Y cómo lo distribuían? Pues aquí está la astucia. Lo camuflaban, lo escondían dentro de archivos que parecían inofensivos, como manuales yihadistas en PDF que compartían en esos foros. Qué retorcido, ¿no? Usar su propia propaganda contra ellos. Es una táctica de inteligencia clásica, pero adaptada al mundo digital. Y lo llamativo es que lo hacía una ciudadana, no una agencia gubernamental. Al menos al principio. Claro. Es que eso es lo increíble. ¿Y tuvo éxito? ¿Consiguió información útil? Vaya si la consiguió. Fíjate, llegó a ganarse la confianza de un tipo llamado Usama Abdullah Qasir. ¿Quién era este Qasir? Pues una figura con cierto respeto, con cierto peso en esos círculos online. Y Shannon, como Abu Zeida, le cayó bien, por así decirlo. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de que el propio Qasir le dio la contraseña de su cuenta de correo electrónico personal. No me digas. ¿Le dio acceso a su email? La mina de oro de información que era eso. Acceso directo a sus comunicaciones, contactos, planes. Increíble. Es alucinante. Una ventana directa al corazón de esa red. Exacto. Pero quizá la operación más impactante, la que tuvo consecuencias más directas y demostrables, fue otra. ¿Cuál? La que llevó a la detención de Ryan Anderson. Ryan Anderson. Me suena. Era un soldado estadounidense, ¿verdad? Sí, de la Guardia Nacional. Y este soldado contactó con Shannon, con Abu Zeida. Creyendo que era un reclutador de Al-Qaeda. Justo. Y le ofreció ayuda. ¿Ayuda de qué tipo? Información militar clasificada. Secretos del ejército de Estados Unidos. Pero, ¿qué clase de información? Pues detalles muy específicos. Por ejemplo, sobre los puntos débiles de los tanques Abrams, las tácticas de las patrullas, localizaciones de tropas en Irak. Pero, ¿con qué intención? Con la intención de que Al-Qaeda usara esa información para atacar a las tropas estadounidenses. A sus propios compañeros. Escalofriante. Un traidor dentro del ejército. Exactamente. Y Shannon mantuvo la conversación con él durante meses. ¿Meses? Hablando con él, sacándole información. Sí.
recopilando pruebas, grabando conversaciones, todo mientras iba alertando al FBI, claro. Ah, o sea que aquí ya colaboraba con las autoridades. Aquí ya había un contacto estrecho. Ella les pasaba la información y el FBI empezó a moverse. ¿Y qué hicieron? Pues montaron una operación encubierta basada en la información de Shannon. Una trampa. Eso es, agentes del FBI se hicieron pasar por contactos de Al-Qaeda, por enlaces de Abu Zeida. Vale. Y quedaron con Anderson en persona. ¿Dónde? Pues fíjate qué curioso, en un sitio de lo más normal, una librería Barnes & Noble, en Seattle. En una librería. Vaya escenario. Sí. Y allí, con cámaras y micrófonos ocultos, grabaron a Anderson ofreciéndole información clasificada. Le pillaron con las manos en la masa. Totalmente. Fue detenido poco después, en febrero de 2004. ¿Y el testimonio de Shannon, sus grabaciones, sus chats, serían clave en el juicio, no? Absolutamente cruciales. Sin su trabajo, probablemente no le habrían condenado. Pero claro, esto tuvo que tener un precio para ella. Exponerse así. Un precio altísimo. Y aquí viene una parte complicada. Durante el proceso militar contra Anderson, en una audiencia preliminar que llaman Artículo 32, Sí. la Fiscalía Militar decidió revelar la identidad real de Shannon, su nombre, quién era, y también sus alias online, como Abu Zeida, Pero, aunque se suponía que la protegerían. a pesar de las garantías que le habían dado, ¿sí? Lo hicieron público. Pero eso la ponía directamente en el punto de mira. Imagínate, de repente, Al-Qaeda y otros grupos sabían quién era la mujer que se había infiltrado en sus redes, la que había ayudado a detener a Anderson. Se convirtió en un objetivo prioritario. Recibió amenazas. Amenazas muy graves. Y no solo amenazas, hubo un incidente muy inquietante en diciembre de 2004. ¿Qué pasó? Le robaron el coche de la puerta de su garaje, algo ya raro en un sitio como Conrad. Ya. Pero es que el coche apareció poco después, abandonado, con 5 agujeros de bala. Uf. Un mensaje clarísimo Muy claro. y muy directo. Imagina el nivel de estrés, de miedo. Terrible. Para ella y para su familia, claro. Por supuesto. El impacto fue brutal. Tuvo problemas de salud serios derivados del estrés, úlceras sangrantes. Una situación límite. Cuesta ponerse en su lugar. La presión debió ser insoportable. Sin duda. Y lo más sorprendente es que... ¿Qué? Que a pesar de todo esto, del peligro extremo, del coste personal y familiar, no paró. Siguió adelante. Después de eso, ¿Siguió? Su determinación es algo fuera de lo común. ¿qué más hizo? Pues en 2005 aplicó métodos similares, su experiencia, para ayudar a detener a otro individuo peligroso. Un hombre llamado Michael Reynolds. ¿Y este qué planeaba? Pues atentados a gran escala contra infraestructuras energéticas de Estados Unidos. ¿Cómo qué? Hablaba de atacar el oleoducto Trans-Alaska, por ejemplo, y varias refinerías importantes. Quería causar un daño económico y logístico masivo. Otro caso de gran impacto potencial. Enorme. Y de nuevo, Shannon se infiltró, obtuvo pruebas, colaboró con las autoridades y Reynolds fue detenido y condenado. O sea que su trabajo llevó a la condena de dos individuos muy peligrosos, Anderson y Reynolds. Exacto. Anderson recibió cadena perpetua, si no recuerdo mal, y Reynolds una pena de 35 años. Condenas muy largas, en gran parte gracias a la labor de esta mujer desde su casa en Montana. Es una historia de un impacto individual tremendo, ¿no? Una sola persona marcando una diferencia tan grande en la lucha antiterrorista. Totalmente. Y nos muestra una faceta muy particular de esta lucha en la era digital, la del ciudadano vigilante, y a persona que, por su cuenta, decide actuar contra amenazas globales. Claro. Pero eso plantea preguntas, ¿no? ¿Dónde están los límites? ¿Es legítimo que un ciudadano haga esto? ¿La coordinación con las agencias? Exacto. Son preguntas muy pertinentes. ¿Hasta qué punto es efectivo? Y los riesgos. Hemos visto el riesgo personal que asumió Shannon. ¿Vale la pena? Es complejo. Es un ejemplo asombroso de cómo la determinación, la curiosidad inicial que decías, y bueno, ciertas habilidades técnicas y mucha valentía pueden llevar a alguien corriente, en apariencia, a operar en las sombras digitales y conseguir resultados tangibles. Pero pagando un precio personal altísimo. Altísimo. Y nos deja reflexionando sobre qué impulsa a alguien a hacer algo así, a sumergirse tan de lleno en un mundo tan oscuro y peligroso. Sí, arriesgando su vida, su salud, su familia, por una causa que va mucho más allá de lo personal. Es algo sobre lo que pensar, ¿verdad? La psicología detrás de estas acciones. Sin duda. Esa delgada línea entre la justicia ciudadana, el patriotismo, si quieres,
y el mundo del espionaje con todos sus peligros. Una línea muy fina y muy peligrosa. Pues una historia increíble la de Shannon Ross Miller. Muchas gracias por desgranarla con nosotros. Un placer, como siempre. Y a todos los que nos escuchan, gracias por acompañarnos en este episodio de Cyber Podcast for You. Esperamos que les haya resultado tan interesante como a nosotros. Si les ha gustado, no olviden suscribirse, darle al like y dejar sus comentarios. Nos ayuda mucho a seguir creando contenido. Y echen un vistazo a los otros capítulos que les sugerimos en las miniaturas al final. Seguro que encuentran más historias que les engancharán. Hasta la próxima. Hasta pronto.